completo, el combo completo de Goya. Todo chamamé, todo le metimos Carmacía, completito. Bueno, está Susana con nosotros. Bueno. Sí, está en línea. Así que hola Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, el libro suele ser también un buen aliado cuando uno va a pescar, no pesca de pescaditos chiquitos, sino pesca más grande, tira el anzuelo ahí y deja, puede agarrar un librito y completa todo el combo, digamos. No sería este caso, el de Goya, sino para otros casos, digamos, ¿no? Es una buena compañía. Libro dentro de una bolsita Ziploc y así funciona bien con el agua. Que no se moje, sí. Exactamente. Bueno, Susana, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy se cumplen varios aniversarios, por eso hoy estoy nuevamente efemeridística. Se cumple un aniversario más del suicidio de Hitler en el búnker de Berlín, y por eso traje un libro que viene a cuento, se llama La cultura en la Alemania nazi. Es un libro súper interesante de Michael Kater, que es un estudioso alemán que también inició sus estudios como un estudioso de la música, especialmente de los primeros años del siglo XX, pero especialmente ligado al nacionalsocialismo y a su desarrollo. Este libro cuenta de qué forma los sistemas totalitarios, y el ejemplo de esto es justamente la cultura nazi o el nacionalsocialismo, cómo construye su edificio cultural sobre la destrucción de otro, que es lo que existía en ese momento, lo que se estaba desarrollando en Alemania especialmente y en Europa en general, ¿no? Porque impera o pone en funcionamiento un sistema de propaganda ligada especialmente a una tecnología que venía pisando fuerte y desarrollándose en esos años, que fue el cine, y todas las otras manifestaciones como la arquitectura, la literatura, la música, también los museos, el teatro. Es decir, cómo se va edificando este sedimento que dio lugar luego, empieza en los años 20 o un poco antes, y da lugar a todo lo que fue después, ¿no? Ese combo mortífero que fue que la cultura nazi en general. O sea, se construye sobre lo destruido. Exacto, destruyen algo para... Bueno, y también cuenta en este libro todos aquellos intelectuales, artistas que debieron emigrar mientras tuvieron tiempo de hacerlo y pudieron ir a otros países libres, o Estados Unidos, por ejemplo, cómo se fue armando la contracultura a esta propuesta nazi, digamos, que siempre fue mediocre, por lo que señala aquí Kater, sino que todo lo otro, lo que brillaba estaba en la contracultura, lo que brillaba estaba antes de esto que intentaron, creo que durante un tiempo lo consiguieron. Todos los artistas de la Bauhaus se fueron, todos, absolutamente, fueron prohibidos. Otto Dix, Gross, Brecht, fueron todos prohibidos, ¿no? Y también los otros, los que no estaban allí, pero bueno, Stefan Zweig, que el otro día vos hablabas, tuvo que emigrar. También. Walter Benjamin tuvo que emigrar, Gropius tuvo que emigrar, o sea, una barbaridad. Fue tremendo, sí. Y lo que quedó, mientras tanto, lo que ellos hicieron fue de muy mediocre calidad, porque era casi un kit, ¿no? Porque eran las películas que pudieron hacer, los libros que pudieron escribir, todos pautados bajo amenaza de ser cancelados, o aún cosas peores. Tenían que respetar ciertas pautas, el heroicismo hacia al límite de lo absurdo y otras cuestiones en los relatos. Ahora, lo que se podría, no sé si usar la palabra rescate, pero lo que sí funcionó fue la propaganda de la imagen, que a través de la imagen, en especial a través de la figura de Leni Riefenstahl, que en esos años era muy joven todavía, y de eso tenemos testimonios todavía, ¿no? De lo que era mostrar esas filas y filas monstruosas de los escuadrones nazis, todos alineados y todos montando una cuestión escalofriante realmente. Escenográfica, ¿no? Bueno, escenográfica.
una escena. Escenográfica, absolutamente escenográfica. Bueno, este libro entonces, les digo, no tiene desperdicio, es un trabajo sumamente minucioso y abarca todas las manifestaciones de la cultura en esos años, de Michael Keiter, publicado por Siglo XXI Editores, salió a fines de 2024, que es un libro reciente. Claro. Y justamente hablando de música también, y también es de la misma época, hoy es el Día Internacional del Jazz. Ay, mira, no sabía. Mirá, bueno, la UNESCO lo implementó. Este año hay un gran festival de jazz. Ahora mismo, creo que hoy, no recuerdo el lugar, estuve leyendo, pero se me han mezclado ya tantos datos. Y este libro da cuenta del inicio del jazz. Este es el primer volumen de 3, publicado por Editorial Acantilado, cuyo autor es Gunther Schuller, que es un autor neoyorquino, especialista también en jazz, ¿no? Dicen que es uno de los mejores trabajos escritos sobre esta disciplina, sobre este género. Para que más o menos tengan una idea de quién es este hombre, Gunther Schuller, tocó junto a las bandas de Miles Davis, Gigi Rice, John Lewis, Mitch Miller y Frank Sinatra, ¿no? Más o menos. Y bueno, y publicó esta obra que es monstruosa. Tiene una parte, diría yo, que es un poco más técnica, pero toda la primera parte es para los fanáticos del jazz, para los legos, para todos aquellos que tienen cierto interés en conocer cuál es la historia de este género que se desarrolló a fines del siglo XIX, principios del XX. Y bueno, en este primer volumen aparecen figuras como, por ejemplo, Louis Armstrong o Duke Ellington, claro, o Bessie Smith y otros, ¿no? Habla de las características rítmicas, por supuesto, del tema del swing y qué es lo que significa swing. Qué difícil de definir. Es muy difícil. Es un término que se usa vulgarmente mal, ¿no? Porque según lo que yo estuve leyendo en este libro, como dijiste, es difícil, es bastante más complejo, ¿no? Sí. No es una sensación corporal como la describía Louis Armstrong, decía que es algo que se siente o no se tiene directamente. Y bueno, pero esa es una percepción muy subjetiva, pero pone tiene el toda una en definición. Quien escucha y no en quien ejecuta. Claro. Hay que poner el acento en quien ejecuta. Sí. Y junto con este, que a mí me encanta, supongo que a ustedes también, ojalá pongan una musiquita de él al final del día, David Byrne y su libro, Cómo funciona la música. Es un libro estupendo que también da cuenta de la música en general, de cómo funciona y de cómo la tecnología ha modificado la forma. Bueno, pues ya teníamos a Walter Benjamin, ¿no? Hablando de la era de la reproductibilidad técnica, y cómo modifica la cuestión de la transmisión del arte en general y especialmente de la música. Y David Byrne dice que el tono o el tipo de música tiene que ver no solamente con las características técnicas de la música en sí, sino con el contexto, la escenografía o el lugar en el que va a ser ejecutada esa música. Por eso una cosa es el rock, otra cosa, bueno, yo pensaba en Cerati, ¿no? Que tocó y cantó en el Colón, por ejemplo, que no era un ámbito, digamos, que en ese momento al menos no era esperable que alguien tocara en ese lugar. Bueno, un libro, les digo, increíble. Solamente quería introducirlo para que sepan que está este libro delicioso, David Byrne, y habla de cómo hoy, por ejemplo, la música, o entre comillas, o los que dicen hacer música, están más sometidos a la tecnología o ayudados por la tecnología, y la calidad musical es dudosa. Esa es la conclusión que saca este autor. También músico. Es el célebre, es el que la persona detrás de las Talking Heads, ¿no? La banda esta famosísima. Bueno. Y mucha música experimental también, ¿no? Vinculada a las tecnologías, justamente. Exacto. Bueno, y dos más, miren. Nada más que pues mañana, como hablando de efemérides, mañana es el Día del Trabajo. Me encantaría hablar mucho más de esto porque hay una diferencia entre celebrar el Día del Trabajador, que es mañana,
el énfasis está puesto en la persona que trabaja, que desarrolla una tarea, ¿no? Y debe ser remunerada por eso y debe trabajar en condiciones dignas, etcétera. Y el día del trabajo. No es lo mismo, ¿no? El acento está puesto en dos cosas distintas. De hecho, en Estados Unidos y Canadá no se celebra mañana. Mañana celebramos en la mayoría de los países el Día del Trabajador. Sí. El acento puesto en el sujeto que trabaja. El Día del Trabajo, del Labor Day, es en Estados Unidos y Canadá en septiembre. Y responde a otras cuestiones. Se separaron los días para que no hubiera revueltas de reivindicaciones sindicales y demás, entonces pusieron otro día junto, se celebra junto con el Día de Canadá. Y por eso traje este libro que es emblemático, Bartleby, el escribiente, de Herman Melville. Por favor, no necesitan mucho tiempo para leerlo. La frase es, preferiría no hacerlo. Totalmente. Es un amanuense, un escribiente que se niega a trabajar. Bueno, detrás de todo de la historia en sí, que podría ser un simple cuentito, ¿no? Está toda dicen la génesis de lo que fue después el existencialismo. Se hacen relaciones entre el personaje, entre Bartleby y Meursault, el de Camus, el del extranjero, por las características de la personalidad, ¿no? Como una persona alienada, fuera del sistema, que se niega simplemente a trabajar. La pregunta es ¿por cómo? No quiero. No preferiría. Claro. Sí. Bueno, en Argentina tenemos La Fiaca, ¿no? La gran película La Fiaca de Norman Brisky, ¿no? Exacto. También, no tengo ganas, tengo fiaca. Sí. Bueno, este libro da para mucho más, así pequeñito y todo, pero no quería dejar de mencionarlo. Y por supuesto, para terminar, el libro del que todos los medios están hablando, y nosotros en Hoja de Ruta, Diario Litoral, no somos la excepción, es el libro de Javier Cercas. Se llama El loco de Dios en el fin del mundo. Exactamente. Acaba de salir. Sí. Javier Cercas está dando reportajes, entrevistas a todos los medios. El libro. El 2 va a estar con Inde Pomeraniec. Exacto, mañana, ¿no? El 2. El 2 va a estar con esta mujer. Ya llegó ahí, qué bien. ¿Cómo? Que ya llegó a la librería, está muy bueno. Ya está acá, está por supuesto. Este libro cuenta, es una crónica, como Eduardo siempre me pregunta, ¿cuál es el tono? Es una crónica, es un ensayo, pero según Javier Cercas también es una novela. Bueno, pero él es un especialista en esos registros, digamos, ¿no? Hablábamos el otro día con Carlos que de Cercas es, entre otros, una pieza que se estudia en todas las escuelas de periodismo, que es Anatomía a un instante, ¿no? Exacto, sí. Bueno, y que Los soldados de Salamina también, por ejemplo, bueno, es una lectura también muy, muy, muy altamente recomendable de Cercas, ¿no? También, sí, y El impostor también. Tiene varios. Javier Cercas, autor español, fue, digamos, catapultado o tuvo el apoyo en su momento de Mario Vargas Llosa y según él mismo reconoce, gracias a este abrazo de Vargas Llosa, él pudo a los ojos lectores, mejor. ¿no? Viste, gente que mira por vos, diría Lescano, y una vez que mira por vos, todo el mundo mira por vos también, ¿no? Ejercen esos poderes canonizantes, te diría. Tal cual, sí, lo puso ahí en un estrado, y bueno, ahí está, pero tiene valor lo que hace, ¿no? Justamente por eso que decís, tiene... Bueno, y este libro en particular habla de el Vaticano, lo cita a través de un representante. Encuentra a Javier Cercas en la Feria del Libro de Turín, se acerca a él y le pide que escriba sobre el Vaticano y que acompañe en la próxima gira, que sería en un tiempo, de Jorge Bergoglio a Mongolia.
Un lugar que donde el catolicismo no tiene ningún desarrollo, son unos pocos miles de habitantes los que son católicos y todos los demás abrazaron el budismo. Claro. Por lo cual era bastante insólito, ¿no? Y además era insólita la solicitud a Cercas, siendo que Cercas es un autor ateo y anticlerical. Uh-huh. Por lo cual es mayor el contraste, y esto hace que la lectura de este libro sea aún más interesante. ¿Cuál es la perspectiva, la visión de Cercas de todo esto, ¿no? Se acercó a Bergoglio, da cuenta de muchas conversaciones con él y habla de la personalidad de Jorge Bergoglio, de como un cura dice él, no sé si dice cura de barrio o un cura de una pequeña parroquia, frente al Bergoglio que es el Papa, ¿no? Hay fotos de eso en un tono de cierta complicidad que es conmovedor verlos ahí, ¿viste? Porque son totalmente opuestos y están muy buenas las fotos. Hermoso. Y al final, bueno, ¿por qué dice él que es un policial? Porque intenta responder a la pregunta sobre la reencarnación. Y además quiere llevar, cuando Cercas habla con su madre y le comenta que va a acompañar al Papa en esta gira a Mongolia, la madre le dice, ya estaba muy enferma, muere después, ¿no? Antes de terminar el libro, sí. Le dice, quiero que le preguntes si voy a reencontrarme con tu papá. Entonces esa es la misión, digamos, detrás de esto, esa es la parte más conmovedora de la historia. Por supuesto, este intento de encontrar una respuesta para llevársela a su madre. Okay. Y tiene tiempo de llegar y decirle a su madre antes de morir, le dice que sí, efectivamente. Le repite muchas veces, ciertamente, porque Cercas le pregunta directamente al Papa, mi madre quiere saber si va a reencontrarse con mi padre después de partir. Muy bueno. Así que este libro, tiene muchas facetas, como les dije, y cuenta, creo que pone al Papa en un lugar totalmente... Un dato indiscreto del libro, Susana. Sí. ¿Ese libro estaba pautado o fue un milagro que esté en librería a los 2 minutos de la muerte de Francisco? Absolutamente coincidencia. Mirá. Fue una cosa increíble, porque creo que una semana antes de fallecer o una semana después, pero fue con diferencia de días, el libro ya estaba listo. Mirá. Yo había escuchado la entrevista que para Babelia le hacen, para el suplemento Babelia le hacen en España, hace un mes más o menos, el libro ya estaba listo en España. Uh-huh. Así que sí, salió. O sea, nació angelado ya también el libro, ¿no? Sí, por supuesto. Abril de 2025, pero cuando dice aquí, abril de 2025, el libro está listo, sale de galeras o como se llame. Sí. Ya estaba en marzo. Claro. O sea, fue antes de que muriera el Papa. Así que, para los que quieren tener una visión distinta y muy interesante, el Papa de la periferia, de las periferias, claro. Porque este Papa elegía, fue a menos países, porque siempre lo comparan, ¿no? Odiosamente con Juan Pablo II, poniendo sobre el tapete cuántos países visitó uno y otro. Jorge Bergoglio llegó a visitar 20 y tantos, pero todos o casi todos son países periféricos, donde el catolicismo no es la religión más importante. Y ese es un dato no menor, justamente que tiene que ver con la misión del Papa, ¿no? Y después que Juan Pablo duplicó en tiempo también el papado, digamos, ¿no? O sea, sí. Es injusta ahí esa comparación, digamos, ¿no? Sí. Así es. Susana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bueno. Todo. Nos vemos. Feliz día. Chau. Feliz día. Gracias. Susana Canavaro de Capítulo 1. Nos vamos porque estamos contrapasados. Quiero decir que hoy es un día de maratón de lectura. Nos van a asesinar ahí. Es una pena que no hayamos podido hablar de esto con Susana porque es una gran lectora de Saer. Hoy hay una maratón